Hola, bienvenido a un nuevo estudio de la lección de Escuela Sabática. Soy Jesús Ruapapasa y esta semana estudiaremos un tema muy importante para nuestras vidas. En este mundo surgen muchas preguntas, pero la más importante es ¿por qué un Dios de amor permite destrucción y guerras en este mundo? Esta semana responderemos esta pregunta. Quédate, está comenzando Verdades de Vida. Antes de comenzar, vamos a hacer una breve oración. Amado Dios, Señor, te pido que abras nuestros corazones y danos entendimiento para escuchar tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al día sábado de la lección. En el día sábado de la lección encontramos un punto muy importante. Las guerras las cuales peleaba Israel y dirigía a Dios tenían un propósito mucho mayor. Dios no buscaba destrucción, sino al contrario, Él buscaba justicia y obediencia. Entonces, las guerras que peleaba Israel eran parte de un conflicto mucho mayor, un conflicto que se originó allá en el cielo, entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. En este día de la lección encontramos otro punto muy importante, que es de que Dios siempre estuvo del lado de quienes confiaban plenamente en Él. Vamos al día domingo de la lección titulada La iniquidad de los cananeos. Vamos a leer en Génesis 15:16. Vamos a ir a Génesis 15:16. La palabra de Dios dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado al colmo. La iniquidad de los cananeos era terrible. Practicaban hechicería, practicaban rituales sexuales, practicaban rituales con primogénitos también. Imagínense cuánta depravación moral había en el pueblo de Canaán. Pero, como siempre, Dios mostrando su gracia ante sus hijos. Acá en Génesis 15:16 hemos leído de que Dios a Abraham le dice que la maldad del amorreo aún no ha llegado al colmo. Significa de que Dios, desde Abraham hasta que el pueblo de Israel iba a tomar la tierra, pasaron 400 años. Dios dio 400 años de gracia para Canaán, pero los cananeos siempre persistieron en su pecado. Al no encontrar reverencia y obediencia a Dios, Dios tuvo que destruirlos y poner fin y poner justicia. Entonces, la destrucción de Canaán no fue solamente un capricho o una injusticia de Dios, sino al contrario, la destrucción fue algo justo, porque el pueblo de Canaán había rebasado el límite. Vamos a leer también en Levítico 18:24 al 30. Vamos a Levítico 18:24 al 30. La palabra de Dios dice: no os contaminéis con ninguna de estas prácticas, porque en todas ellas se han corrompido las naciones que he hecho ante vosotros, y el país se contaminó, por eso castigué su maldad, y el país vomitó a sus habitantes. Guardad pues vosotros mis preceptos y mis normas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que viva entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres que os precedieron en este país. Y el país quedó contaminado, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a las naciones que os precedieron. El que haga alguna de estas abominaciones será cortado entre su pueblo. Guardad pues mis órdenes
No sigáis las costumbres abominables que se practicaban antes de vosotros. No os contaminéis con ellas. Yo soy el Señor vuestro Dios. En estos pasajes que acabamos de leer, encontramos de que Dios prohíbe a los israelitas mezclarse con las prácticas que los cananeos habían realizado, sus precededores. Entonces, Dios dice en el capítulo 25, y el país se contaminó, por eso castigué su maldad y el país vomitó a sus habitantes. Acá confirmamos de que el pueblo de Canaán era un pueblo perverso que tenía maldad en sus corazones. No había ni siquiera una persona que tuviera reverencia y respeto a Dios. Por eso Dios tuvo que castigar su maldad, tuvo que destruirlos, porque en ellos no había arrepentimiento ni obediencia. También vamos a leer en Deuteronomio 18, 9 al 14. Vamos a Deuteronomio 18, 9 al 14. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no imitarás las abominaciones de las naciones. No hay en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni adivino, ni astrólogo, ni hechicero, ni mago, ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable al Señor cualquiera que haga estas cosas. Por estas abominaciones el Señor tu Dios echó a esas naciones de delante de ti. Perfecto serás ante el Señor tu Dios, porque esas naciones que vas a heredar a hechiceros y a astrólogos oyen, pero a ti te lo prohíbe el Señor tu Dios. Acá también confirmamos de que ese pueblo, de que Canaán, los cananeos, hacían rituales de espiritismo, tenían prácticas sexuales a sus dioses, cosa que Dios acá dice son abominables para el Señor, cualquiera que haga estas cosas. Entonces, ellos no practicaron solo un mes, un año, 2 años, 3 años, sino practicaron siempre estos rituales, estas prácticas. Pero aún así Dios mostró su misericordia dándoles gracia. Les dio un montón de años para que ellos pudieran arrepentirse y volverse a Dios. Pero siguieron practicando estas prácticas hasta el último día de su existencia. En este día encontramos de que al no haber arrepentimiento en el ser humano, Dios lamentablemente tiene que poner justicia ante esa persona. Dios no emite juicio si una persona se arrepiente, si una persona se vuelve a Dios, pero si una persona se encapricha, si una persona quiere persistir en el pecado, Dios tiene que erradicar el pecado. Y como esa persona tiene el pecado en su alma, lamentablemente el pecado se lleva al ser humano. Vamos al día lunes de la lección titulado El Juez Supremo. En este día encontramos un tema muy importante. Dios es un juez supremo, es un Dios justo, que reina y juzga con justicia. Vamos a leer en Génesis 18, 25. Nos vamos hasta el libro de Génesis 18, 25. Vamos a leer. Dice: lejos de ti hacer eso, que hagas morir al justo con el impío, y que el justo sea tratado como el impío. Nunca hagas tal cosa. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. En este versículo que acabamos de leer en Génesis, encontramos de que Dios siempre juzga con justicia. Él no hace injusticias. Él siempre juzga con la verdad por delante. No hay ninguna persona que pueda criticar los juicios de Dios, porque en el fondo cada persona sabe
en el fondo de su corazón de que Dios hace juicio o juzgó a esa persona porque realmente lo merecía. Dios siempre hace justicia por los pobres, por los desamparados y también con los que no se arrepienten. También vamos a leer en Salmos 96:10. Vamos a Salmos. En Salmos 96:10 encontramos, vamos a Salmos 96:10. La palabra de Dios dice: decid entre las naciones, el Señor reina, afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos con justicia. Acá tenemos otra evidencia más de que Dios juzga con justicia y que Él no abusa del poder que tiene del juez supremo de toda la tierra para juzgar deshonradamente, sin justicia, sino Él juzga con justicia a los pueblos y las naciones. Cuando, como estudiamos el día anterior, el día domingo, cuando una persona no se arrepiente, Dios tiene que aplicar justicia y equidad. Cuando una persona no ha sido conmovida por el Espíritu Santo, cuando una persona se niega a aceptar a Cristo en el corazón y persiste en el pecado, Dios, en su grande amor y misericordia, tiene que efectuar un juicio, porque el pecado y el mal no pueden seguir su camino. Entonces, en este día encontramos de que Dios nos ama tanto, de que nos da gracia cuando no la merecemos. Pero si persistimos en nuestro pecado, en esa gracia de la cual Dios nos da, lamentablemente vamos a tener que aceptar sin murmuraciones la justicia de Dios. También vamos a leer en Salmos 7:11. Vamos a Salmos 7:11. Dice: Dios, juez justo, airado está contra el impío todos los días. En este versículo encontramos un punto muy importante de que Dios ama al bueno, pero al impío siempre mira de lejos. Al impío aborrece, porque la maldad y el pecado Dios siempre va a condenarlo. Entonces, debemos de apartarnos del pecado, debemos de volvernos a Dios. Dios siempre estará dispuesto a encontrarnos, Dios siempre estará dispuesto y nos estará recibiendo con los brazos abiertos. De eso no tengamos ninguna duda. Vamos al día martes de la lección titulado Despojar o Aniquilar. En este día encontramos de que el plan principal de Dios no era la destrucción de los cananeos. El plan de Dios era que los cananeos sean dispersados, que abandonaran la tierra y se dispersaran por la tierra. Entonces, ¿por qué el pueblo de Canaán, los cananeos, fueron destruidos? En este día también tenemos una respuesta para esa pregunta. Los cananeos, bien es cierto, tenían pecado en su corazón, pero había personas que se arrepintieron y esas personas no fueron destruidas porque aceptaron a Dios en su corazón. Pero las personas que se encapricharon y se obstinaron a obedecer a Dios se reclutaron en ciudades fortificadas como Jericó. Entonces Dios no tuvo más camino que destruirlos y poner justicia. Vamos a leer en Éxodo 23, 28 al 30. Vamos a Éxodo
23, 28 al 30. La palabra de Dios dice: enviaré la avispa delante de ti, que ahuyente al heveo, al cananeo y al hitita. No los echaré en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las bestias del campo. Acá tenemos evidencia de que Dios quería dispersar a los cananeos y quería que abandonaran la tierra prometida. Acá en el capítulo 29 dice: no los echaré en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las bestias del campo. Dios quería poco a poco ir haciendo que los cananeos abandonaran la tierra. Y algunas personas, como repito, aceptaron a Dios y obedecieron, pero hubo algunas personas que se negaron a obedecer y se fueron a reclutar a ciudades fortificadas, amuralladas, como Jericó. Entonces, Dios mostró gracia para los cananeos, pero ellos, encaprichándose, se negaron a obedecer a Dios. Vamos a leer en Deuteronomio 7:5. Nos vamos a Deuteronomio 7:5. La Biblia dice: haréis con ellos así, sus altares destruiréis, quebrantaréis sus estatuas, cortaréis sus pilares idolátricos y quemaréis sus esculturas. Acá vemos de que Dios luchó contra esos dioses que estaban en Canaán, contra esos dioses que los cananeos hacían rituales para ellos, contra esos dioses que realmente no tenían vida, eran dioses hechos por humanos. Entonces Dios luchó contra ellos, puso juicio, porque esos dioses eran parte del mal, eran parte de Satanás. Entonces Dios puso juicio contra esos dioses. Y al poner juicio contra esos dioses, puso juicio contra el mal, porque, como explicamos en el día domingo, estas guerras que hoy existen y que existieron en la antigüedad, solo son un simple reflejo de una guerra mucho más grande que se originó allá en el cielo. El conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Entonces Dios puso justicia ante el pecado, para el pecado. En este día encontramos de que Dios da gracia a las personas hasta el último momento. Dios dio gracia para los cananeos cuando le dijo a Abraham que todavía la maldad no había llegado al colmo. Pasaron 400 años y Dios volvió a dar gracia a los cananeos para que ellos obedecieran y se fueran pacíficamente de la tierra prometida. Pero al no encontrar una respuesta favorable en los corazones de los cananeos, Dios tuvo que destruirlos. En este día encontramos un punto muy importante, de que Dios lucha por nuestra salvación hasta el último momento de nuestras vidas. Él no quiere que nos perdamos, sino que Él quiere que algún día, cuando Él vuelva, nos vayamos con Él al cielo, a nuestro hogar. No rechacemos a Dios. Cuando Él nos hable, tenemos que escucharlo y obedecer. Vamos al día miércoles de la lección titulado Libre Elección. En este día encontramos de que Dios dio libre elección a los cananeos. Dios dio la posibilidad para que ellos eligieran el bien y el mal. Entonces, los cananeos, al no elegir el lado del bien, el lado de la verdad, el lado de la justicia, tuvieron que ser destruidos. Vamos a leer en Deuteronomio 20, 16, 17. Dice:
La Biblia dice: pero de las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en herencia, ninguna persona dejarás con vida. Exterminarás a los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen las abominaciones que ellos hacen en honor a sus dioses, y pequéis contra el Señor vuestro Dios. En este día, en este versículo encontramos de que Dios dijo a los israelitas, ordenó que destruyeran por completo a los cananeos, heveos, fereceos, jebuseos, etc. Dios permitió y ordenó a los israelitas que destruyeran a esos pueblos por una razón. Acá en el versículo 18 dice: para que no os enseñen las abominaciones que ellos hacen en honor a sus dioses, y pequéis contra el Señor vuestro Dios. La razón por la que Dios mandó que esos pueblos sean destruidos es porque Israel se iba a contaminar cuando entraban en contacto con ellos, cuando tenían relaciones personales, amistades. Dios sabía que ellos se iban a contaminar e iban a practicar las prácticas de Canaán. Entonces, acá encontramos la respuesta del por qué Dios también mandó a destruir a estos pueblos. Vamos a leer en Josué 10:40. Nos vamos al libro de Josué 10:40. Libro de Josué 10:40. Dice: hirió pues Josué toda la región de las montañas y del sur, de los llanos y las cuestas, a todos sus reyes sin dejar nada. Destruyeron todo lo que tenía vida, como el Señor Dios de Israel había mandado. En estos textos encontramos la realización de lo que Dios había mandado a los israelitas. Los israelitas mataron y destruyeron a todos esos pueblos. No dejaron con vida a nadie. Acá dice: destruyeron todo lo que tenía vida, como el Señor Dios de Israel había mandado. Los israelitas finalmente obedecieron a Dios de destruir a esos pueblos que tenían maldad en su corazón. En este día encontramos un punto muy importante para nuestras vidas. Dios nos ha dado libre elección para elegir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre Cristo y Satanás. Tú, yo y todas las personas de este mundo tenemos la elección de elegir lo que queremos, lo que es bueno, pero si tú o yo elegimos lo malo o Satanás, tenemos que darlo por hecho de que algún día tendremos nuestra paga en el día del fin. En este día hemos aprendido de que las consecuencias de elegir el mal son graves. El día jueves de la lección lleva por título El Príncipe de Paz. En este día encontramos de que Dios es paz. Hemos venido repitiendo desde el domingo hasta este día, el día jueves, de que Dios es un Dios de paz y amor y justicia. Dios, cuando pone un juicio, es porque realmente la persona lo merecía. Vamos a leer en Isaías 9:6. Nos vamos a Isaías 9:6. Nos vamos a Isaías 9:6. La palabra de Dios dice: un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La autoridad estará sobre sus hombros y será llamado Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
Acá en este versículo encontramos la evidencia de que Dios es un Dios de paz, príncipe de paz. Dios quiere instaurar un nuevo reino acá en esta tierra. Dios quiere instaurar un gobierno de paz y amor, donde la justicia y la equidad reinen para siempre. Nosotros, para acceder a ese reino, debemos obedecer y aceptar a Dios en nuestro corazón. Vamos a leer también en 2 de Reyes 6, 16, 23. Nos vamos a 2 de Reyes 6, 16, 23. La Biblia dice: Eliseo respondió: no temas, porque más están con nosotros que con ellos. Y Eliseo oró: te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado, y vio el monte lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando los sirios se acercaron, Eliseo oró al Señor: te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y los hirió con ceguera como pidió Eliseo. Después Eliseo les dijo: ¿no es este el camino, ni es esta la ciudad? Seguidme, y os guiaré al hombre que buscáis. Y los siguió a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Señor, abre sus ojos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos, y vieron que estaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, preguntó a Eliseo: ¿los heriré, padre mío? Él le respondió: no los hieras. ¿Herirás tú a los que hubieras tomado cautivos con tu espada y tu arco? Pon delante de ellos alimento y agua, para que coman y beban, y vuelvan a sus señores. Entonces les fue aparejada una gran comida, y cuando hubieron comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y las cuadrillas de Siria no volvieron más a la tierra de Israel. En esta historia, donde Eliseo alimenta a los sirios, es una clara evidencia de lo que Dios quiere que hagamos para nuestro prójimo. Eliseo, vinieron la gente de Siria a caballo, el ejército sirio vino para destruir a Eliseo, pero Dios oró a Jehová. Pero Eliseo oró a Jehová y le dijo: Señor, por favor, haz que este ejército se quede ciego. Entonces Dios le concedió y hirió con ceguera a este ejército. Pero en vez de Eliseo matarlos o destruirlos, los llevó hasta el rey de Israel. El rey de Israel le pregunta: ¿quieres que los destruyamos? Pero Eliseo le dice: no, en vez de destruirlos, dales comidas, dale alimento a todas estas personas para que se vuelvan a su Señor. Entonces, esta historia es claro ejemplo de que Dios quiere que nosotros seamos compasivos con otras personas, que tengamos paz cuando no la hay, que pongamos paz en medio de un conflicto, que nosotros con lo que tengamos podamos apaciguar conflictos, que podamos poner paz en medio de una adversidad. En este día te invito a que, si tú estás pasando un momento de conflicto con tus seres queridos, con tus hijos, con tu esposo, te pido que impongas paz en ese conflicto, que tú con oración puedas calmar, apaciguar ese conflicto. Hemos llegado al final de este resumen de la lección de escuela sabática. Te invito a que estudies todas las semanas tu lección, todos los días también. Nos vemos la próxima semana.
no te olvides de suscribirte y darle like al video. Te espero la próxima semana con un nuevo estudio. Cuídate. Chao, chao.